Pues nos encontramos esta tarde con el maestro Guillermo Salazar, artista de renombre importante en nuestra entidad, con la finalidad de conocer un poco acerca de una obra que se encuentra en nuestra entidad y que previo al Día del Maestro en este 2024, al querer consultar algunos datos sobre la obra, pues nos dimos cuenta que no están, no existen en la red, no existen en los, pues en los periódicos, no tenemos ningún registro y es por eso que estamos aquí con el maestro, al cual le agradecemos pues que nos haya abierto las puertas de su taller en esta tarde para platicar un rato con él. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Pues la idea es platicar con usted acerca de la escultura dedicada al maestro o a la maestra en general, a los maestros, al magisterio de Durango, que nos platicase un poco usted acerca de cómo surge esta obra, quién la mandó a hacer, quién participó en el costo de la obra, más o menos cuándo se inició, cuándo se terminó, en quién se inspiró, qué representa desde su punto de vista. En fin, maestro, lo escuchamos. Bueno, mire, usted sabe que la mujer es un centro importante de la humanidad. Y en esa época no había nada para los maestros. Y decidimos, después de haber platicado varios tiempos, hacemos un maestro. Yo era de la opinión siempre que se hiciera una maestra. En una maestra no tenemos nada, no teníamos nada en esa época. ¿Les gustó la idea? Quien inició este proyecto fue Víctor Manuel Palencia Alonso. Él se echó a cuestas el recabar los recursos para esta obra monumental que mide 4 metros de altura, con un niño mostrándole un libro. Y aquí lo importante es que se sumaron varias personas. Se sumó Pedro Ávila Nevares. Víctor fue el que inicia el proyecto. ¿Siendo él secretario? Secretario de telesecundarias. Era el responsable de telesecundarias. Empezamos el proyecto, una maqueta, para de allí pasarla a las dimensiones que se requerían sobre una escala. Y se suma el bien querido ingeniero Jorge Herrera Delgado, siendo presidente municipal. Él aporta recursos para que se terminara la obra. Gracias a ellos, esa obra existe, duró mucho tiempo abandonada, no hacían homenajes al maestro o ignoraban que se encontrara esa escultura ahí, escondida. Yo pienso que esa escultura es una cuestión personal que debe de quitarse de ese sitio, porque sus homenajes deben de ser más masivos, de la niñez, de las autoridades gubernamentales, municipales y más que todo la Secretaría de Educación. Tienen ustedes allí en la Secretaría de Educación, originalmente se pensó ahí. Algo pasó que ni sabían que se estaba haciendo su escultura, no tuvimos eco ahí y al final de cuentas fue en la Colonia Obrera. ¿Y se decidió por qué ahí? Se decidió porque estaba ahí los hijos del ejército. Lo que es hoy el bicentenario. Exacto. Pero razón por la que no tuvo éxito y
ni en su instalación. Claro, estuvieron presentes las autoridades, pero hasta ahí terminó. Hoy, años pasados se han hecho los homenajes ahí. Se retomó, y qué bueno, porque el maestro es importantísimo en la vida del mundo. Y nuestro Durango ha tenido excelentes maestras y excelentes maestros. Yo tengo un gran recuerdo de mis maestros de primaria. Era una vocación las maestras, que era nuestra segunda madre. Nos lastimábamos una mano y allá andan ellas acomodándole la mano, o que estaba enfermo uno de los compañeros, iban a diario a visitar. ¿Qué necesitan? Y los pueblos, pues son pueblos humildes, de bajos recursos, y esa maestra a quien le menciono, aportaba de su sueldo. Si necesitaba medicina, a veces hasta los vestía. Bondadosa. Tengo el recuerdo, ella era de Villa Unión, Emma Rodríguez, excelente. Cuando en una ocasión que presentamos una exposición ahí en la presidencia municipal de Puanas, de Villa Unión, fue invitada de honor, y le dice al presidente municipal, era Carlos González, y a mi señor. Dice, miren, este muchacho era muy inquieto. La única forma que yo lo tranquilizaba era regalarle hojas de máquina, un lápiz, y lo ponía a dibujar. Era la única forma que yo lo calmaba. Y ese es un gran recuerdo. Claro que todos mis maestros fueron excelentes, mis maestros. Grandes recuerdos. Cuando se ofrece el hacer, me acordé de la maestra Eva. Dije, tenemos que hacer una maestra. ¿Por qué? Porque la maestra es el eje importante del progreso de los países y de nuestro estado. De tal manera que si nuestra madre fue mujer, nuestra primer maestra en el hogar, así nació hacer el proyecto de hacer la maestra y el alumno. Aquí la modelo que nos sirvió para hacer la escultura de la maestra era maestra de telesecundarias, y el niño es hijo, aún ya tiene sus años ya, es hijo de Víctor Samuel Palencia Alonso. En una ocasión llega el presidente municipal y dice, oiga, ¿qué obra? ¿Qué necesitan? Pues recursos. Bien, vayan mañana a la presidencia municipal. Estamos hablando de Jorge Herrera. Jorge Herrera Caldera, Delgado. Sí. Él nos apoyó mucho. Llegó un momento en que no había recursos. Dice, hacemos una rifa, un carro, lo que sea, la rifamos y sacamos todos los recursos que se requieren para terminar la obra. No se llevó a cabo porque se juntó el dinero. Y algo extraordinario, de que Pedrito Ávila Nevares consiguió 5 toneladas de bronce en Altos Hornos de México. Hablar de 5 toneladas en ese entonces era un mundo de bronce. La escultura pesa 1 tonelada, 450 kilos. Ese bronce que nos sobró lo utilizamos para hacer más obras. Otras obras. ¿Y se inauguró, maestro? Se inauguró
el 17 de octubre del 2002. del 2002. Y nos tardamos porque nosotros terminamos la obra después de, ahora que ustedes ven modelado, terminada la escultura en plastilina, empezamos el proceso de fundición. Lo terminamos y duró aquí la escultura un mes porque no hallábamos dónde instalarla. Okay. Esa fue la decisión de instalarla en la plaza. En la placita de la Obrera. De la Obrera. Fue un trabajo enorme. Fuimos 7, fueron 7 ayudantes. Yo como director del taller de modelado, mi hijo Guillermo Salazar Flores, él se encargó del taller de fundición. Yo les digo que fui un maestro conmigo porque me rebasó, que es el objetivo al final de cuentas. Hoy es un extraordinario fundidor, un extraordinario escultor. Tengo a uno de mis nietos, que ahí lo llevamos también. Y nuestro equipo de trabajo, mi señora, ella y yo fundamos el taller de fundición y el taller de modelado. Era mi única ayudante. Okay. Por eso yo admiro a la mujer, porque es, decía un gran personaje, los grandes hombres deben de estar junto con una gran mujer. Claro. Y conquistan el mundo. Claro. Entonces le mencionaba... La mujer es origen, centro y todo. Todo. Y nuestro centro de inspiración. Claro. Es la que... mi inspiración en las artes. De alguna manera, entonces, el recuerdo de esa maestra que usted estuvo en sus tiempos está plasmada en esa obra. Sí, el recuerdo de esa maestra. Y ese chiquillo, de alguna manera, pues quiero entender que aunque no haya surgido en su persona, es esa figura de usted y esa atención que la maestra en aquel tiempo le ponía a usted. Exacto. Con tal de sacarlo adelante. Un homenaje, pues, muy grande a la maestra. A la maestra mujer. Sí, y ahora con tanto que hace la mujer en principales puestos gubernamentales, es un apoyo increíble. Claro. Es un gran apoyo. Entonces lo que yo le mencionaba fue la inauguración. Por cierto, no fue mucha gente, porque poca gente sabía. No se hizo mucha publicidad del evento. Y más que todo, un poco desilusionados, porque queríamos poner a la maestra en un lugar exclusivo de nuestro estado, en donde debe estar. ¿Qué lugar era el idóneo? Era la Secretaría de Educación Pública. El patio central de la Secretaría. Patio central. Yo creo, y hay que hablar con nuestro secretario, de que se haga el cambio. Es válido que allí esté la maestra, que sea un centro de inspiración a todas las maestras, maestros, jóvenes y niños. Muy bien. Ese es el lugar adecuado, a mi muy particular punto de vista. Muy bien, maestro. Pues creo que con esta pequeña charla, plática, tenemos material que no está en ningún otro lado. Yo con todo gusto voy a compartirlo con el señor secretario, que es quien nos pidió esta información, y por supuesto con el cronista de la ciudad, quien me encargó mucho, además de saludarle, de pedirle esos datos, porque dice, no, incluso él me había dicho, tenía la idea que era en tiempo de Adán Soria, y no, dice usted,
es en tiempos de Jorge Herrera Delgado, Así, que en gloria esté. así es. Un gran hombre. Un gran hombre, así es. Hasta la fecha lo quiere todo el mundo. Pero bueno, son decisiones de Dios para cada persona, Así es. ¿verdad? Y más adelante hay que ver la forma de ponerle su placa. Pero aquí el problema es encontrar una fotografía. Yo debo tenerla, pero me agarró en curva porque hace unas horas me dijo. Sí, señor. Debo tener el pensamiento Que está ahí. maestra, Así es. del maestro, de su función social con Claro. la educación. Allí está plasmado. Esa placa se la han robado, porque no puede ser No hay otro el otra término, en 2 ocasiones ya, maestro. Mire, lo que pasa, y yo siempre les he dicho, cuando yo hago una obra y me piden que la instale, todas las obras, bustos, esculturas de mayor tamaño, allí están. ¿Por qué? Porque las anclamos, soldamos la estructura interna de la escultura a la estructura interna del lado del pedestal. Claro. Allí no necesitan llevársela con todo el pedestal. Ahora, la placa es lo mismo. Le ponen tornillos y tuerca afuera, pues la desatornillan y se la llevan. Así es. Y yo les digo, esas placas, mientras las sigan poniendo personas que no saben cómo anclar una placa o una escultura, siempre se las van a robar. Sí. ¿Qué tanto hace que se estrenó también el monumento a don Domingo Arrieta? Ya se llevaron la placa. Este año, el año pasado, pues, en noviembre del año pasado, se tuvo que volver a poner otra placa y ya se la volvieron a llevar. Es por ese motivo de que no las anclan bien. Las placas que hay, que nosotros instalamos, allí están. Me mandó a hacer la Procuraduría un estudio para ver, es increíble. Hay 19 esculturas, unas que se han recuperado, que no son muchas. La dama del parque, de las ranitas, sí, se la robaron, pero la levantaron con todo y base. Era una basecita que tampoco estaba bien anclada, y fueron y destruyeron la base a una seca que está allá a un lado. La destruyeron. Me hablaron que pues hiciera otra, ¿verdad? Por fortuna de esa escultura hay muchas fotografías. Nos basamos en esas fotografías, hicimos la escultura, la anclamos perfectamente bien y ahí está. Y se hizo una horadación en la base de la fuente, bastante profunda, y se puso el ancla desde abajo ahogada en cemento. Hay 27 placas que se han robado. 27 placas de calles, de esculturas conmemorativas. La escultura del el último Tlatoani, Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc. Al día siguiente ya apareció sin placa. Bueno, es absurdo. Yo quiero hablar con hoy el presidente municipal. Esa escultura de Cuauhtémoc, con un viento fuerte, y hoy que están los vientos muy fuertes, le dieron un balazo en una pierna. O sea, nomás está sostenida con una pierna. Ahí está el agujero, se puede ver. Es absurdo que agarren a balazos
a nuestro acervo cultural. Así es. Y esto nos demuestra que hay una parte de nuestra sociedad bárbara, Muy bárbara. ¿verdad? Entonces, haciendo cuentas, es un dineral lo que se han robado en esculturas. Un dineral y placas. ¿Qué sé yo? Millones. Esa mujer del Cántaro la mandaron a hacer a Italia. Porfirio Díaz, junto con La Patria, que está allí en Negrete, Uh-huh. de escultura de mármol, Uh-huh. y otras más. Duró Porfirio Díaz aquí en nuestro estado una semana, en Canatlán, en una hacienda de los López Negrete. Él la regaló al estado. Imagínense, ya no tienen un valor económico, tienen un valor estimativo, Histórico. histórico. Y que eso haya pasado es una pieza extraordinaria. Desde el momento que es una pieza muy antigua y que en un momento la ciudadanía la disfruta y que la regaló Porfirio Díaz, ¿verdad? Okay. Claro que Porfirio Díaz tiene Su historia. su historia, pero nos importa más el arte, Así el arte, es. la cultura, que aumentemos el acervo cultural de nuestro estado. Pues ojalá las autoridades lo escuchen, maestro, para que, a sabiendas de que placa o escultura que se ponga sin el conocimiento de las cosas van a seguir siendo objeto de la rapiña, y pues es muy triste que lo que esté plasmado en esas placas, la parte histórica, las fechas, los mensajes, pues vayan a parar a una fundidora o vayan a parar a las manos de gente que no tiene escrúpulos por unos cuantos pesos. Exacto. Se robaron un busto del profesor Enrique W. Sánchez, que está allá por un kinder allá rumbo al oriente. Sí, señor. Y me hablaron, oye Salazar, ven a ver un bronce que vinieron a vender. Y ya tienen a la persona que lo vendió. Parece que es una escultura que hicieron pedazos. Oiga, puros pedacitos así hicieron el busto del profesor Enrique W. Sánchez. ¿Qué voy viendo? Pues esta es obra que yo hice. Bueno, no hay una legislación para dar un castigo a alguien que se robe el arte, el acervo cultural de nuestro estado. Oiga, la escultura que estaba frente a Tránsito era Aquiles Cerdán, me parece, ¿no?